Centro Universitario Latino Veracruz, CEULVER, presenta. Zona CEULVER, el podcast. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Zona CEULVER. El día de hoy nos encontramos en la sala de clases orales de nuestra universidad, en la cual muchos de los próximos egresados de la licenciatura en Derecho hacen sus prácticas para el día de mañana cumplir con su labor profesional de manera eficiente y eficaz. El día de hoy, para este episodio, nos acompaña la maestra Isela, el profe Dimas, y también tenemos una invitada muy especial que es la maestra Marisol Parra. Ella es licenciada en Derecho y es un gusto tenerla con nosotros porque nos va a abordar acerca de unos temas bien interesantes como la criminología, el respeto a los derechos humanos y la justicia penal. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Efectivamente, existe una exigencia social para acceder a la justicia, pero dentro de un marco legal y respetando los derechos humanos. Precisamente ese es nuestro tema del día de hoy. Nuestro episodio se llama Entre la ley y los derechos, criminología y justicia penal. Maestra, una de las cosas con las que quisiéramos empezar a abordar esta plática es cómo poder mantener ese equilibrio entre las instancias del sistema penal y mantener los derechos de las personas. Bueno, en el nuevo sistema de justicia penal en México se establecieron límites, controles y equilibrios, ¿sí? Estos entre los diversos operadores institucionales y entre los sujetos principales dentro del proceso, como es la víctima y como es el imputado. Ahora bien, ese equilibrio procesal pues es una exigencia constitucional, es que el juzgador mantenga una posición neutral, ¿sí? Una posición imparcial dentro del proceso. Esto quiere decir, bueno, que asuma su función de manera que no represente o no sea la defensa de uno o represente al otro dentro de un proceso, ¿ok? Es fundamental dentro del sistema penal, el objetivo principal es garantizar una investigación eficaz para poder esclarecer un hecho probablemente delictivo, pero en un marco de respeto a esos derechos humanos, ¿sí? El sistema debe de respetar los principales derechos, que tengamos acceso a una justicia adecuada, que no haya violación de derechos fundamentales hacia cualquiera de las partes dentro de un proceso. Sí, maestra. Fíjese que, bueno, igual uno nunca piensa que pueda encontrarse en una situación así, entonces yo creo que sí es muy importante pues tener el conocimiento, ¿no? Y basándome en lo último que usted acaba de mencionar, ¿nos podría decir cuáles son los principales derechos humanos que se deben de respetar precisamente en una situación de investigación? Bueno, los principales derechos humanos que se deben de respetar los tenemos contenidos dentro de nuestra Constitución y los tratados internacionales de los cuales México es parte. El proceso penal tiene como objetivo principal proteger al inocente. Ese es el principal objetivo. Pero también debe de procurar que el culpable no quede impune. Y lo más importante, que se reparen los daños que son causados a la víctima, ¿sale? En este sentido, existen varios derechos fundamentales que no deben de ser vulnerados en ninguna de las etapas procesales. Por ejemplo, presunción de inocencia. Cualquier persona que la estamos o creemos que ha participado en la comisión de un delito, no la podemos tachar de culpable. Es presumir que es inocente hasta en tanto no haya sido oído y vencido dentro de un juicio. El derecho precisamente a un juicio justo y adecuado, con todo el marco legal del cual los operadores deben de echar mano. Y el derecho a no ser sometido a violaciones, a malos tratos, a tratos que sean inhumanos o tratos que sean degradantes. El derecho a una defensa adecuada, ¿sí?
tener que ser oído y vencido implica que alguien lo apoye dentro de su defensa, ¿sí? Enmarcando a lo mejor pruebas si es que las hay, estableciendo leyes que deben de protegerlo, ¿sí? Y estos derechos van a asegurar, sin importar el delito de que se trate, a que la persona tenga digámoslo de alguna manera, un proceso justo y adecuado. Y al mismo tiempo, una sentencia basada precisamente en todo lo que se va a ir ventilando dentro del proceso, y hablaremos de una justicia pronta y expedita. Retomando la situación como la mencionaba en un proceso de investigación criminal, ¿cómo podemos establecer o cuáles son los desafíos que se tienen generalmente para poder respetar estos derechos que estábamos mencionando? Porque me imagino que no es una cosa sencilla poder llevar a cabo que se respeten todas las instancias y todas las partes, y sobre todo en esta que es muy importante, el respeto a los derechos humanos de cualquiera de los involucrados en el proceso. Bueno, ya hemos hablado un poco sobre el marco legal que se debe de respetar de la mano con los derechos humanos, pero los desafíos en los cuales actualmente nos encontramos dentro de esta sociedad digitalizada, pues podemos decir que es una presión social, y lo vemos con múltiples casos que se viralizan. Es correcto, de manera es mediático, ¿no? Entonces, en base a eso, podemos decir que son casos de alto impacto. ¿Qué pasa con ello? Pues como hay una gran atención pública, social, presión por parte de los ciudadanos, por parte de grupos sociales que apoyan o que de alguna manera están haciendo presión. Sí, claro. Pues las autoridades llevan a cabo prácticas o malas praxis para tratar de Dar una respuesta dar una rápida, respuesta ¿no? pronta, rápida y pues violando un proceso, ¿sí? Entonces se vulneran los derechos del acusado, ¿sí? ¿Y qué estamos tratando de decir con esto? Bueno, que están actuando dentro de un marco que no es legal, ¿sí? Que están volviéndose, se habla de justicias que son tiranas o se habla de corrupción, con tal de llegar a un esclarecimiento de un hecho. Bueno, ¿qué es lo que se debe de hacer aquí? Pues es sencillo, seguir el marco legal, seguir los protocolos de actuación que van a tener las policías, una capacitación constante de todos los operadores del sistema de justicia, ¿sí? Así como una capacitación constante de todos los que van a intervenir, como son los primeros respondientes, las policías, los criminólogos, los criminalistas, etcétera. Claro. ¿Ok? Uno tal vez desde esta perspectiva del desconocimiento ante estas situaciones podría pensar tal vez que el hecho de que la sociedad, por medio de redes sociales, por medio de prensa, por medio de la situación mediática, favorecería a que algo se resuelva. Pero al parecer... En ocasiones se entorpece. En ocasiones se Muchas entorpece. veces el desconocimiento uno podría decir, bueno, si es tan mediático es probable que el proceso se agilice, pero al parecer no siempre es de esa manera. ¿Por qué? Porque hay unas normas y unas instancias que deben de seguirse sí o sí, independientemente si del caso, como dice la maestra, se viraliza o no. Así es, o luego pueden hasta revictimizar, ¿no? Claro, a la persona, sí. Y bueno, también podemos hablar de otros desafíos sociales que tienen que ver o que giran en la protección de los derechos humanos y que son multifacéticos también. Estos desafíos tienen que ver con una inestabilidad política, estos desafíos también tienen que ver con conflictos armados, con políticas discriminatorias también dentro del proceso, ¿sí? Desigualdades económicas, que decían en ocasiones, bueno, no puedo acceder a la justicia porque no puedo costearlas, es correcto, un abogado y La demás, ignorancia ¿sale? también, ¿no? Y De las barreras personas. culturales, Claro, así claro, todo esto son desafíos que nos encontramos también y que se está trabajando en materia de derecho para una igualdad, para que la justicia esté al alcance para todos. Oiga, maestra, y aprovechando, ahorita que mencionaba estos últimos puntos y hablaba acerca de la capacitación que se debe de tener, ¿usted cómo cree que andamos en esta situación en México, por ejemplo, en cuanto a la capacitación de aquellos que nos representan las autoridades, ¿no?
Bueno, yo creo que debemos de recordar que estamos migrando a este nuevo sistema de justicia penal oral adversarial y que bueno, nos falta todavía mucho por entender sobre el manejo de las leyes, la capacitación ahorita de los operadores jurídicos, jueces, magistrados. Tenemos problemas políticos en cuanto a ellos que hemos visto viralizados en redes sociales y tenemos también cuestiones ahorita que se están ventilando dentro de la Suprema Corte de Justicia en relación a las policías naval, militar, la Guardia Nacional y demás. Entonces todo esto yo considero que en su conjunto debe de irse de alguna manera capacitando a todos para que sea un trabajo integral. No es el trabajo de los policías, es un trabajo integral, es en conjunto para poder llegar a tener un acceso a la justicia, como decíamos hace un momento, pronta y expedita. Pues muchas gracias, maestra. Oiga, y otra duda. ¿Cómo podría la criminología moderna contribuir a mejorar la efectividad de las investigaciones criminales sin que se comprometan los derechos humanos? Bueno, ellos forman parte importante dentro de un proceso porque son coadyuvantes dentro de una investigación, ¿sale? Entonces, la criminología nos está ofreciendo una gama diversa, ¿sí?, de herramientas nuevas que nos van a permitir esclarecer un hecho delictivo. El uso de esas tecnologías avanzadas, poder tomar muestras de ADN, poder tomar huellas dactilares, poder establecer cuáles son las posibles causas de un hecho delictivo, ¿sí?, respetando ciertas reglas de oro dentro de la criminalística, ¿sí?, Claro. para poder esclarecer qué fue lo que pasó y quién probablemente pueda ser el responsable y poder llevar justicia a quien está reclamando por ella. Bueno, estas tecnologías se basan en evidencias que son objetivas, que son científicas y que reducen la necesidad de prácticas abusivas, porque, como lo vuelvo a repetir, son coadyuvantes dentro de un proceso de investigación. La criminología se enfoca en atender las motivaciones, por qué lo hizo, el por qué lo hizo, y los patrones del comportamiento de las personas que están involucradas. Nos va a permitir aproximarnos, ¿sí?, a informarnos y en ocasiones a tener una forma preventiva de lo que no se debe de hacer, de qué delitos podemos prevenir de alguna manera, ¿sale? Con esta información, pues, ¿qué es lo que van a hacer las autoridades? Pues las autoridades van a establecer planes a lo mejor de estrategias de acción, de prevención en la persecución de un delito. Así es. Dentro de la investigación criminal, el criminalista y el criminólogo son importantes, son pilares que son importantes. Y entonces podemos decir que el derecho penal y la criminología deben de estar caminando juntos, deben de estar caminando entrelazados. ¿Por qué? Porque el derecho lo que busca es identificar y penalizar al responsable, ¿sí? Mientras que el criminólogo en la criminología investiga cuál es la causa, cuál es la raíz, y qué impacto puede tener este delito dentro de la sociedad. Claro. ¿Ok? Claro. Aquí tenemos una parte importante, ¿no? La profesionalización en ciertas instancias que tal vez en algún momento no lo eran tan requeridas por la sociedad, hoy son demandadas. ¿Por qué? Para un funcionamiento social de carácter, pues, más eficiente, ¿no? Que haya más criminólogos, que haya licenciados en criminalística, que los licenciados en Derecho que hoy por hoy egresan de instituciones como nuestra universidad estén preparados para poder abordar, pues, todo este nuevo bagaje de situaciones y problemáticas que desafortunadamente y son parte de la evolución, en este caso social, en el cual nos encontramos, seguirán sucediendo y de alguna u otra manera. Claro. No, es muy importante este hecho, sobre todo en la característica de preparación profesional, ¿no? Claro, los operadores del derecho no debemos de olvidar que no lo sabemos todo. Necesitamos realmente apoyarnos de personas que tengan una experticia, que sean expertos a lo mejor en muestras de ADN, en balística, forense,
¿Por qué? Porque ellos van a decirle al juez y a los demás, a los abogados y a las partes, esto fue así, esto tiene que ver relación con este hecho delictivo por esto y esto y esto y esto, ¿sale? Entonces, es por eso les digo yo, son coadyuvantes dentro del proceso y son pilares fundamentales dentro de un proceso. Maestra, y hablando de esta situación tanto multidisciplinaria de los procesos de investigación y demás, me gustaría saber también su opinión sobre qué papel juegan las políticas públicas en esta situación de carácter social que vivimos con la investigación y demás, de carácter criminal y, bueno, evidentemente todo lo que tiene que ver con ello. ¿Qué papel juegan las políticas públicas en el día de hoy? Bueno, las políticas públicas son fundamentales. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar un marco legal sólido, ¿sí? Para, primero que nada, la protección de los derechos humanos, que como ya dijimos es muy importante, ¿sí? Y en segundo lugar, en esa protección de derechos humanos nos va a llevar de la mano a una efectiva o eficaz procedimiento para poder alcanzar la justicia, ¿ok? Llevar una buena investigación es esencial para prevenir los abusos por parte de las autoridades y también es importante que existan mecanismos de supervisión, no pueden estar solos, ¿sí? Es una forma de controlar y asegurar que efectivamente la ley se esté respetando. Y si hay violaciones a esa ley, bueno, tenga yo la oportunidad de acudir a una instancia en donde yo pueda decir mis derechos fueron violados. Y bueno, tenemos la Comisión de Derechos Humanos en nuestro país, ¿sí? En el marco nacional. Es importante recalcar este tipo de información porque muchas veces es imprescindible que conozcamos a dónde podemos acudir cuando situaciones como esta se presentan. Es correcto. Y muchas veces creemos relativamente, y sonará tal vez un poco complejo y pesado, pero creemos que estamos solos cuando se trata de justicia o que nosotros tenemos que remar contra el sistema de manera pues prácticamente individual, cuando hay instancias y organismos que nos pueden ayudar a que se cumpla como se debe. Claro, y aparte a un rasgo muy importante de esas políticas públicas tiene que ver con la capacitación constante de todos los operadores del sistema judicial, ¿sí? Todos deben de estar capacitados. Claro. ¿Por qué? Porque con ello se mejora la calidad dentro de las investigaciones y obviamente el acceso a la justicia pues es más claro, ¿sí? Claro, sí. Es más eficaz. Sí. Bueno, y maestra, ya para finalizar, nos gustaría que nos compartiera qué les aconsejaría o qué les diría a nuestros futuros criminólogos y abogados que quieran como participar en una justicia penal más equitativa y respetuosa en cuanto a derechos humanos. Bueno, yo les diría que, primero que nada, se inclinen por la carrera del derecho, ¿sale? Claro. Y en segundo lugar les diría que no solo se trata de castigar a los culpables, sino que también se tiene que proteger a los inocentes. Debe de haber una reparación integral del daño, ¿sí? Dentro de un proceso, que este proceso se maneje de una manera justa, equitativa y con muchísima ética profesional. Ese es el compromiso que debe de tener un abogado, la ética sobre todo. Y bueno, pues finalmente yo les diría que estudiar Derecho permite conocer los alcances en el ámbito jurídico, conocer los mecanismos que se deben de utilizar para que los derechos no sean vulnerados y contribuir a que tengamos una sociedad más justa, que exista un equilibrio social y que se alcance la justicia, que ese es el reclamo, al final de cuentas, de todos los individuos que vivimos dentro de la sociedad. Es correcto. En nuestro hermoso país. Es correcto. Evidentemente, tenemos una gran representante de esta grandísima profesión que es la licenciatura en Derecho, y con eso aprovechamos para hacerles la invitación a que vengan y pregunten por las diversas licenciaturas que tenemos, incluida la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Criminología y Criminalística. Y evidentemente, para poderle dar cabida a que más y más personas se vuelvan profesionales en el área y tengamos pues una mejor sociedad, empezando desde ese punto de labor que es la justicia.
y pues la situación que todos queremos, ¿no? Que es que haya justicia para todos, ¿no? Así es, ojalá así sea, ¿no? Ojalá sigamos trabajando todos, como decía la maestra, la capacitación tiene que ser para todos los que estén involucrados, ¿no? Y bueno, con el consejo que les dio a los alumnos, pues yo me quiero quedar con eso. Ojalá nuestros estudiantes que actualmente ya están cursando las carreras en Derecho y en Criminología y Criminalística, pues sean parte, ¿no? de esta orientación que les dijo la maestra. Tienen una gran maestra y para las personas que nos están escuchando, pues ya se dieron cuenta de la calidad de profesores que tenemos aquí en Seulver y pues vengan y pregunten, ¿no? E inscríbanse y hagamos un cambio, porque yo creo que desde ahí empieza, ¿no? Así es. Maestra, estamos muy agradecidos por... Yo les agradezco a por ustedes. este tiempo que nos ha regalado y toda esta información muy valiosa que nos ha brindado, la verdad, desde muchas veces tal vez desde desconocimiento o falta de no digo de interés, pero sí de ese indagar y querer saber algunas otras instancias, y esta que es tan importante, es siempre agradecido que la información Claro, se nunca diga a nosotros, ¿no? Nunca debemos decir yo no voy a utilizar Así es. Claro, sí, Es lo que una ley quisiéramos, ¿no? o Pero no voy a llegar a un juzgado. así es. Por alguna causa probablemente lleguemos. Y tenemos ¿sí? miedo, ¿no? O sea, siempre Claro. como que el miedo de vernos Claro. con abogados y demás Claro. es complicado, pero bueno, sí, uno nunca sabe cuándo lo vamos a necesitar y es bien importante tener conocimiento. Entonces, Y también conocer nuestros derechos. así es. Eso es muy importante. Y ojalá en unas pláticas posteriores podamos decirle al auditorio, bueno, estos son tus derechos y esto Así puedes es, hacer perfecto. en cualquier situación. Claro, que pues, Claro. está Y- más que abierta la invitación Claro. para cuando se pueda volvamos a platicar y poderle dar esta información tan valiosa a todos los que nos están viendo. Me parece muy Y bien. yo creo que sí, necesitamos un poquito más de información porque yo la escuchaba y yo decía, sí, claro, por ejemplo, en el tema de las mujeres, ¿no? Y la revictimización que a veces pasan por la falta de capacitación que a veces podemos tener. Entonces, pues yo creo que sí, necesitamos invitarla de nuevo. Claro que sí, tenemos mucha tela para cortar. Así es, profesor. Y está la invitación abierta, esperemos se pueda tomar y tenerla por aquí de nuevo. Muy bien, es un placer. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, y ya para finalizar, les recordamos que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, como Zona Seulver. Y también tenemos una página a la que pueden ingresar para recibir más información, como www.universidadseulver.edu.mx. Y también estamos ubicados en Avenida Gómez Farías, número 522, entre Rayón y Víctimas, en la Colonia Centro. Les recordamos que si están interesados en estos temas, como lo son la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Criminología y Criminalística, pues vengan a visitarnos, pregunten por informes y con gusto los recibiremos. Recuerden, esto ha sido su podcast familia Seulver, Zona Seulver, y nos vemos la que sigue. Nos vemos la próxima. Centro Universitario Latino Veracruz, Seulver, presentó.